En la noche de hoy vamos a conversar, vamos a presentar un tema muy importante para la neuroradiología, especialmente en países como el nuestro, Perú, que son infecciones más frecuentes del sistema nervioso central. El objetivo de la presentación de hoy es que vamos a describir cuáles son las infecciones más frecuentes del sistema nervioso, pero en particular eh, las características de imagen, en particular de tomografía y de resonancia magnética que podemos observar en los diversos tipos de infecciones, ¿no? Entonces, una vez descritas, vamos a ver la utilidad de estos estudios, ¿no?, para las infecciones. Entonces, las infecciones más comunes pueden agruparse dependiendo del agente etiológico. En el caso de la evolución digamos, la investigación del origen de los compromisos inflamatorios e infecciosos del sistema nervioso. Estos pasaron por periodos digamos, que se podrían entender a través de la transición epidemiológica. Esta teoría, que la estableció Abdel Ram, realmente no es una algo muy aceptado. Tiene varias partes que uno podría discutir, ¿no? Pero para el propósito de esta charla, nos ayuda a entender un poco por qué es la incidencia, la prevalencia de los casos de infecciones de los diversos tipos que se presentan, especialmente en países como el nuestro. La medicina pasó por una etapa de pestilencia y de hambrunas. No se sabía bien cuál era la causa de la muerte de las personas. Se atribuía a los miasmas, ¿no?, a la presencia de sospecha de un sistema de salud pública deficiente, y que probablemente eso hacía que uno no entendiera cuál era la causa de la mayoría de muertes, en particular de infecciones del sistema nervioso central. Entonces aquí aparecían muchos agentes que no se conocían, pero eran evidentemente catastróficos. La gente, como ustedes saben, fallecía, no se sabía por qué, se sospechaba que era un agente que se podía contagiar de una persona a otra. En la etapa de descenso y desaparición de las pandemias, ya cuando progresa esto y de manera paralela con las infecciones, uno va encontrando las causas, ¿no? Y ahí es donde incluso se encuentran estudios a través de descubrimientos como el microscopio, ¿no? Y se va encontrando que estos gérmenes, eh, se entendía como el equivalente a semillas, podían haber ocasionado muchas de estas enfermedades, ¿no? Ya esto se entendía que muchas de las enfermedades por las que fallecían las personas podían ser ocasionadas por un agente, ¿no? Y bueno, actualmente hemos pasado a la etapa de las enfermedades degenerativas, ¿no?, en la que el hombre es el más, digamos, importante en ocasionar la mayor cantidad de enfermedades en el mundo. Llámese, por ejemplo, hipertensión y las consecuencias, ¿no? Diabetes, como las consecuencias de los dos factores de riesgo más comunes, que son infartos cerebrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central las enfermedades del sistema nervioso central son un reflejo de este tipo de progresión epidemiológica. Entonces, si hacemos un símil a la sociedad actual, en Perú, por ejemplo, que es un país en desarrollo, podríamos decir que estamos conviviendo con una mezcla de estas etapas, ¿no? Depende mucho, obviamente, de la interacción social y del bienestar económico que cada estrato ha logrado. Eso es más común que en nuestro país, en regiones de pobreza, todavía persistan patologías que se veían históricamente en etapas de pestilencia y de etapa uno y de etapa 2, de descenso y desaparición de pandemias. Entonces, infecciones que con la investigación, por ejemplo, el desarrollo de antimicrobianos, llegaron a desaparecer, ¿no?, en algunos estratos económicos,
Pero esta convivencia con un estrato de mayor ingresos hace que en ciertos grupos sociales sean más comunes las enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, en regiones pobres de nuestro país, eh, todavía hay patologías infecciosas y que afectan más comúnmente a niños y gestantes, ¿no? Entonces, ese es el binomio que está más comprometido. Y en sectores de mayores ingresos, pues se puede observar como enfermedades crónicas, como las ya mencionadas, y además las oncológicas se hacen más evidentes. Entonces, y en nuestro país conviven ambos extremos. Y eso hace que haya un dinamismo que no se ve en otros países en cuanto a las enfermedades infecciosas. Entonces, conocido esto como introducción, nos queda entender, por lo tanto, que el rango de infecciones que nosotros estudiamos en Perú es amplio. Claro que está predispuesto también a otras variantes como la propia epidemiología de cada región. Por ejemplo, ¿no? Si en Perú podemos tener infecciones, por ejemplo, la cisticercosis, que va a depender de la interacción con cierto grupo de animales, que no pasa en otras regiones donde no hay este tipo, o no más comúnmente este tipo de animales involucrados en el ciclo epidemiológico, ¿no? En el ciclo de vida del parásito. Claro, esa es una forma de entenderlo, ¿no? Y enfermedades, digamos, de mayor pobreza, como por ejemplo la tuberculosis, si bien es cierto, pueden permanecer en esta región, en este grupo socioeconómico, pero también por la interacción con el, o digamos, la convivencia en general tan diseminada del virus, mejor dicho, de la bacteria, con otras poblaciones de mayor ingresos, hace que puedan aparecer también este tipo de infecciones de manera amplia. Si uno, por ejemplo, ve las poblaciones en países desarrollados, es poco común encontrar este tipo de infecciones como la tuberculosis o la cisticercosis, ¿no? A diferencia de Perú, ¿no? Y es más común en países desarrollados encontrar enfermedades como, por ejemplo, la esclerosis múltiple, ¿no? O a pesar de ser igualmente común en regiones como pobres como el nuestro, pero es más frecuente encontrar infartos, ¿no? De- y lesiones neoproliferativas, incluso con mayor avance e investigación molecular, ¿no? Entonces eso hace que en el tema de las infecciones pueda haber este amplio rango de infecciones. Otra cosa que ha cambiado con el tiempo son la presencia de comorbilidades, no solamente el aspecto social y evolutivo en sí, como un constructo social, hace que varíen el número de infecciones o el tipo de infecciones, sino también la presencia de otro tipo de patologías y de avance en la investigación de la medicina. Por ejemplo, si antes teníamos problemas con pacientes inmunosuprimidos por desnutrición, ahora tenemos pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, en pacientes trasplantados, que se tiene que disminuir el estado de inmunidad para poder aceptar al trasplante de órganos. Entonces, eso pasa también en países desarrollados, ¿no? Y pasa aquí también, se ha sumado otro tipo de inmunosupresión. Otro tipo de problemas es lo ya conocido por el VIH, que en sí es una infección que no solamente abarca de por sí un grupo especial de patología, sino que, digamos, agrupa un grupo de enfermedades que están dependientes de la inmunosupresión. Entonces, y también estas son infecciosas, ¿no? Entonces, estas comorbilidades en particular, estas últimas, y en el caso de, por ejemplo, neoplasias, pueden estar junto con las infecciones. Entonces, hay que entender también esta posibilidad en Perú. Entonces, con respecto a ello podemos encontrar diversos hallazgos neuroradiológicos, que como son amplios las infecciones que pueden presentarse, también son amplios los hallazgos neuroradiológicos. Ahora, debemos entender lo siguiente. Muchas veces la clínica nos ayuda en más de un 70-80% de veces, ¿no? En, de, en porcentaje en general a definir o sospechar una determinada etiología. Una vez con esta información clínica podemos utilizar métodos de imágenes, que es el motivo de la conversación de hoy,
pero no dejan de ser importantes los exámenes paraclínicos, en particular el estudio de líquidos cefalorraquídeos. Entonces, no es que la imagen ha venido a reemplazar el líquido cefalorraquídeo o los exámenes hematológicos en general, por ejemplo, un hemograma, el estado en general del paciente, si ha habido compromiso de otros órganos, como si evaluamos, por ejemplo, la creatinina, o si hay comorbilidades como, por ejemplo, la diabetes, y esto nos permite definir de manera más precisa la posible etiología. Entonces, no deja de tener importancia el líquido cefalorraquídeo, los hemocultivos, para poder definir las patologías. Entonces, de esa aproximación podemos entender, por ejemplo, que dentro de las infecciones bacterianas, que es un grupo de patógenos, hay algunas que de por sí tienen la tendencia a ser más invasivas, ¿no? A generar pus, por eso se les denomina piógenes. A lo largo de la historia, bueno, y actualmente incluso se considera al estreptococo y al hemófilos como, incluso Neisseria, ¿no? Como los agentes más frecuentes para ocasionar este tipo de infecciones bacterianas. Entonces, típicamente pueden presentar una clínica que clásicamente es de meningitis, ¿no? Es decir, un paciente que presenta rigidez de nuca, cefalea o fiebre. Si presenta cualquiera de los tres, el porcentaje que, digamos, que presente clásicamente en la triada llega a ser un 30%, ¿no? Es un porcentaje menor. Pero todos presentan alguno de los síntomas. Entonces, al ser rápidamente evolutivos, tenemos que sospechar que se trata de una bacteria. Obviamente, si hablamos de métodos paraclínicos, los resultados de líquidos cefalorraquídeos nos hacen sospechar una infección agresiva en las meninges, ¿no? Ahora, tenemos que ver cuál es el método por el que se invade en las meninges estos microorganismos. La mayoría de ellos no se valentina geográfica, sino tratemos de entenderlo como de cercanía, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el encéfalo está cerca a estructuras que están en contacto más fácilmente con, y que tienen bastante, digamos, ya de por sí convivencia con los patógenos mencionados. Por ejemplo, en la faringe podemos encontrar estos microorganismos. O una infección se puede adquirir por ese medio. Puede haber una infección, una sinusitis. Los senos paranasales son otra vía de acceso a las infecciones bacterianas piógenes, ¿no? También puede tratarse, por ejemplo, de infecciones dentarias, ¿no? O también en las encías mastoideas y el oído medio. Estas pueden ser o son, ¿no?, las vías más frecuentes de ingreso. También puede tratarse de pacientes que tienen una infección generalizada por vía hematógena, independientemente del lugar de ingreso de la bacteria, pueden llegar al sistema nervioso central. Lo otro es que se trata de inoculación directa, y en este caso, en particular, estafilococo o enterobacter, por ejemplo, o streptococo pero especies, bueno, puede ocasionar, por ejemplo, una lesión directa, un traumatismo y una cirugía, y ser la causa más frecuente de una infección bacteriana piógena. Entonces, ya tenemos que tener esto presente para poder encontrar hallazgos en las imágenes que tendremos en el estudio de estos pacientes. Entonces, ¿qué esperamos encontrar en las imágenes? Obviamente, vamos a encontrar signos de meningitis, es decir, entendiéndose la meninge como dividida en paquimeninge y en leptomeninge. Otra vez, la progresión puede darse hacia una cerebritis, que puede tener una fase inicial y una fase tardía, igualmente la formación de un absceso, en el que el cuerpo trata digamos, evitar la extensión de la infección y forma una cápsula alrededor de esto. Inicialmente es básicamente dependiente de una respuesta local y parte del mismo interacción con el huésped, y después ya es una reacción inflamatoria más, digamos, potente, ¿no? Y eso hace que los signos de edema, por ejemplo, de mayor inflamación se hagan más evidentes. No solamente el parénquima y las meninges pueden verse afectadas con este tipo de agentes, sino también puede llegar hasta los ventrículos. También, y es más común con inoculaciones directas, como vía de transmisión, formarse empiemas, ya sea por fuera de la dura, ¿no?, epidurales, o por dentro, que son subdurales, ¿no? Esto es más común verlo posquirúrgicos, por ejemplo. Entonces,
¿Qué vamos a ver en imagen? Entonces, en cuanto a los estudios de imagen, acá observamos principalmente resonancia. Un poco dejamos de lado la tomografía, aunque debo mencionar que para hacer el estudio de imagen, eh, mejor dicho, para dar el tratamiento de esas infecciones rápidamente progresivas, no es necesario hacer una evaluación por imagen. Pero si tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de estudios, la tomografía básicamente nos va a descartar etiologías que pueden simular un cuadro clínico parecido a la infección. Por ejemplo, si el paciente tiene alteración de conciencia, podríamos pensar que se trate de un tumor. Y la tomografía nos podría encontrar esto, ¿no? Pues si es progresivo. Pero si es rápido, una hemorragia podría ser parte de la diagnóstico diferencial. Si pensamos ya en el contexto del inicio básicamente clásico de un compromiso infeccioso, como es la cefalea, ¿no? Trastorno de sensorio, rigidez nucal, una resonancia en el estudio puede evidenciarnos algunos cambios. En este caso, en la resonancia, nosotros tenemos que considerar varias secuencias, ¿no? Para la presentación de estas imágenes tenemos desde el lado izquierdo de su pantalla una imagen axial ponderada en FLAIR. En la mitad de su pantalla observamos una imagen axial pero ponderada en T1 con contraste. Y en el lado derecho evidenciamos una imagen axial igual ponderada en difusión. Si se trata de un cuadro de una leptomeningitis, en el estudio de FLAIR deberíamos observar cómo el espacio subaracnoideo, que está en este caso adyacente a la región inferior de los lóbulos temporales, cómo presenta este anormal incremento de señal. Entonces, no debería verse este, entre comillas, brillo en el surco cortical inferior, ¿no? Incluso a nivel occipital, no debería observarse y en este caso se observa. Entonces, este caso es una meningitis pero inicial, ¿no? Si esto lo observamos en el contraste, vamos a observar cómo presenta un discreto realce luego de la aplicación del contraste. Esto es en fases precoces, ¿no? El compromiso está limitado a las meninges y esto se puede observar también en el estudio de difusión. Entonces, en difusión observamos cómo a nivel frontal el espacio subaracnoideo presenta un leve incremento de la restricción en difusión. Entonces, miren cómo rodea la región a la convexidad más anterior de los lóbulos frontales, bilateralmente. Entonces, incluso hay un poco a nivel temporal, pero estos son los más evidentes, ¿no? Entonces, encontramos que como signo inicial de una leptomeningitis, observamos como el espacio subaracnoideo está ocupado por un componente inflamatorio. Muy bien. Observamos ya en la progresión del cuadro de inflamación. A ver, vamos a mostrar esto. Que puede progresar a la formación de un absceso. La cerebritis puede verse como algo con una falta de diferenciación entre sustancia gris y blanca, y en las imágenes ponderadas en T2 se vería parecido a esta imagen, ¿no? Vamos a enfocarnos en este caso cuando ya se está formando un absceso. Tenemos de derecha a izquierda una imagen axial ponderada en T2. En la mitad de su pantalla tenemos una imagen axial ponderada en difusión. Este es en protocolo en B1000 y este es con el correspondiente mapa ADC. Entonces, cuando se hace difusión, se hace estas dos secuencias. Se debe interpretar la difusión con el mapa ADC. Nos observamos cómo se evidencian dos imágenes ovoideas, ¿no? Que tienen la característica en el protocolo en T2 de tener un halo de baja señal en T2, un centro de alta señal, ¿no? Que están localizadas en el lóbulo parietal izquierdo, ¿no? En estas dos imágenes, estas dos lesiones, con el estudio de difusión se puede evidenciar que el contenido presenta un incremento de señal. Este incremento de señal en el ADC debe verse como una baja señal. Esto nos quiere decir que el contenido que está dentro tiene restricción en el movimiento libre de las moléculas de agua. Entonces ese movimiento browniano está limitado. Al tratarse de un proceso, digamos, biógeno, la producción de necrosis dentro de la lesión hace que se limite mucho más rápido el movimiento de moléculas y eso hace en la difusión que se presente un incremento de la restricción. Entonces vemos que el caso de este paciente, bueno, no es el mismo paciente, pero en este se evidencia una leptomeningitis, ¿no?
bien discreta, pero aquí al haber ya la formación de un absceso se evidencia cómo el contenido en sí presenta incremento de la restricción, está yendo a un absceso. En este caso son dos abscesos. Entonces vemos la progresión de estas infecciones piógenas. Ahora, obviamente aquí también observamos cómo con el contraste, en el mismo caso, presenta un realce periférico. Pero observen cómo este realce periférico es fino. Lo ideal, bueno, clásico es que sea mucho más definido, pero en este caso sí se observa que existe un realce periférico, lo que se dice realce anular. Este realce anular, junto con el incremento de la restricción, pero en el contenido, nos hace sospechar que estas son lesiones piógenas, son abscesos, ¿no? Muy bien. Entonces, también tenemos otra forma de presentación, que son los empiemas. En este caso observamos cómo, de izquierda a derecha, vamos a describir una imagen axial ponderada entre 1 con contraste. En este caso es el mismo paciente, pero una imagen coronal. Y en estos dos hablamos nuevamente de difusión en B1000 y en este con el correspondiente ADC. Entonces miren como por fuera del parénquima existe una colección loculada, ¿no? Que tiene realce periférico meningio, luego del contraste, ¿no? Que incluso está cerca al seno sagital superior, ¿no? Lo sobrepasa incluso, ¿no? Entonces, hay una colección por fuera. Y con el estudio de difusión se evidencia que dentro de esa colección hay incremento de señal en la difusión con B1000 y baja señal en el ADC correspondiente. Entonces, esto nos habla de nuevamente bastante limitación rápida, de evolución rápida, ¿no? Por una infección bacteriana. Ahora, ustedes podrían sospechar y decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre todos estos, ¿no? Estafilococo, estreptococo, Haemophilus neisseria. En realidad es difícil distinguirlos, especialmente los últimos tres, ¿no? Lo que sí nos hace sospechar es que pertenecen a un grupo piógeno y que iniciar, por ejemplo, tratamiento con cefalosporinas de segunda generación va a resultar eficaz y va a salvar la vida al paciente. Entonces alguien puede decir, entonces tenemos que hacer la resonancia para poder nosotros definir si es o no piógena y esperamos la resonancia para poder iniciar tratamiento empírico. No. Ya cuando el cuadro clínico es sospechoso, no se puede perder tiempo para iniciar tratamiento. Esto lo vemos en la evolución, es cierto. Entonces alguien puede decir que el tratamiento incluye corticoides y eso va a impedir que se dé una sospecha adecuada, no se va a encontrar el germen, ¿no? Pero eso es falso también. Nuevamente se prioriza el cuadro clínico del paciente y esto se hace ya en la evolución del paciente, ¿no? Si ya se sospecha de una infección bacteriana, en este caso una meningitis, una cerebritis, un absceso cerebral, se debe iniciar tratamiento lo antes posible. Muy bien, incluso con un empiema. Bueno, esas son las bacterias típicas más comunes, ¿no? Diferenciarlas tiene que ser ya junto con los otros exámenes paraclínicos. Pero tenemos otros exámenes, otras patologías que son atípicos o de gérmenes atípicos. En el Perú, obviamente, tenemos que mencionar a la tuberculosis, ¿no? Es Mycobacterium tuberculosis y su descripción por Koch en 1882 le valió incluso ganar el premio Nobel. Lo que sabemos de la tuberculosis en el sistema nervioso central es que su transmisión al final llega a ser hematógena, es decir, es un foco secundario de diseminación del bacilo. Lo más común es que sea respiratorio, y una vez que pase ahí, por vía hematógena puede llegar al sistema nervioso central. En el patrón habitual, en comparación a las bacterias piógenas que hemos mencionado, sí podemos encontrar meningitis, pero la diferencia es que nosotros tenemos este realce, pero al tratarse de una infección que tiene una baja replicación, lo que pasa es que se da lugar a la formación de granulomas. Entonces, esa meningitis no va a ser como la que hemos encontrado en las causas piógenas, sino va a ser una meningitis peronodular, granulomatosa, y que se va a observar más en las cisternas de la base. En la base del cerebro, ¿no? Lo que serían las cisternas supracelular, las cisternas interpeduncular, por ejemplo, o en particular en los valles silvianos se puede encontrar un engrosamiento, un realce luego del contraste. Lo otro es que como se encuentra en esa zona, ya ustedes me darán razón por anatomía,
hay arterias grandes, troncos grandes que pasan por ahí, en particular la arteria cerebral media. Y saben que ese nivel puede dar ramas perforantes muy pequeñas. Entonces, además de la meningitis, que no es como la bacteriana, que típicamente es más, eh, digamos, no tanto en sistemas de la base, va a presentarse más en la base, va a ser más nodular y va a tener tendencia a desarrollar infartos. Entonces, eso es lo más, digamos, clásico de la tuberculosis. Además, tiene tendencia a la formación de tuberculomas por esa respuesta a una proliferación lenta del germen. Y también puede formar abscesos, pero no son de comportamiento típico, como veremos. Entonces, tenemos, por ejemplo, en este caso, miren la diferencia con las piógenas, que existe, vamos a describirles una imagen, las dos son imágenes axiales, ponderadas en T1, con contraste, en el que observamos cómo a nivel de la base presenta un realce irregular y nodular del contraste, ¿no? Que se extiende en la cisterna supracelular, va a la interpeduncular, rodea al mesencéfalo en las cisternas perimesencefálicas y en particular va hacia los valles silvianos a través de los surcos laterales, ¿no? También va hacia adelante a la cisura interhemisférica, en este caso se llama cistura paraterminal, y va a rodear a los vasos sanguíneos. Miren cómo rodea a la cerebral media, ¿no? Y eso predispone a que el paciente haga infartos cerebrales. Entonces, si ustedes ven un paciente con este tipo de imágenes y en el cuadro clínico correspondiente, la sospecha es tuberculosis, ¿no? O sea, ese es un paciente con una evolución de una meningitis subaguda, crónica, ¿no? Lenta, no hace picos febriles elevados, es subfebril, si lo podemos decir. Y además presenta una alteración del sensorio progresiva y presenta esta imagen en la resonancia. Además, esta imagen nos permite evidenciar que también puede ser un compromiso basal. Esto probablemente, este incremento del volumen de los ventrículos sea consecuencia de una meningitis más, la región más inferior del tronco, ¿no? Y que eso puede ocasionar un hidrocefalia, que es otra característica. Entonces, otra forma de presentación, ¿no? Es el granuloma en la misma tuberculosis, algo que no aparece en infecciones piógenas, ¿no? Entonces, en el granuloma tenemos, por ejemplo, de derecha a izquierda, bueno, de izquierda a derecha de su pantalla, una imagen axial ponderada en T2, es en T1 con contraste. Y estas dos imágenes corresponden a la misma lesión. Entonces, miren cómo con el contraste, para hacerlo más fácil, existe una lesión granulomatosa, ¿no? Ovoidea que tiene un centro de baja señal, pero realce es predominantemente periférico. Y con el contraste, y con la imagen ponderada en T2, se evidencia que hay un edema periférico y esa cápsula tiene baja señal, ¿no? Entonces, esto en el contexto de un paciente adecuado corresponde a un granuloma tuberculoso que está a nivel del mesencéfalo. En parte está localizada en la calota mesencefálica y muy cerca de lo que sería el núcleo rojo. Este es el núcleo rojo, ¿no? Y se extiende un poco hacia el pedúnculo o el pie mesencefálico ipsilateral. Estas dos otras imágenes, observamos que existe una lesión, pero esta imagen es una axial ponderada en T1 con contraste, y es una imagen axial ponderada en T2, en el que observamos cómo existe una lesión nodular y irregular, que si bien es cierto, comparte las características en general de la previa, pero es de mayor volumen, ¿no? Miren con el contraste cómo presenta un realce periférico irregular, tiene un centro de baja señal irregular en T2 y un edema periférico. Bueno, en este caso, con el contexto clínico igual pensaríamos en un granuloma, aunque en diferencial, por ejemplo, de las metástasis, se puede plantear porque no existe un edema vasogénico tan predominante, por ejemplo. Entonces, un absceso también puede presentarse como, o ser la forma de presentación de una tuberculosis. Entonces, miren aquí en el cerebelo es una imagen axial ponderada en FLAIR, T2 FLAIR, y este es una imagen axial ponderada en T1 con gadolinium. Entonces, hay un realce periférico. Aquí pareciera incluso que hay como una lesión satélite adyacente, ¿no? Y tiene un edema periférico y un halo de alta señal. Entonces, en el contexto clínico, esto incluso podría pensarse si se trata de una infección piógena, ¿no? Pero, de acuerdo a los estudios de laboratorio, correspondía a una tuberculosis, ¿no? Muy bien. Otro agente
bastante común, y esto por lo mencionaba al inicio, que era la presencia de comorbilidades como el VIH, es la criptococosis. Entonces, el Cryptococcus neoformans tiene una gran diseminación, ¿no? El medio de transmisión es la inhalación, y a partir de ahí puede ir por vía hematógena en pacientes en particular inmunosuprimidos a presentar patología en el sistema nervioso. También parte del compromiso es meningitis, es cierto, pero en este caso tiene ciertas peculiaridades. Al igual que la tuberculosis, puede presentar un realce nodular y leptomeningio, pero en particular presenta o desarrolla criptococcus. Y de manera clásica puede encontrarse pseudoquistes gelatinosos, pero en una localización peculiar, que son los espacios de Virchow-Robin, en particular a nivel de los núcleos de la base, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar? Pues en el lado derecho, izquierdo de su pantalla, observamos una imagen axial ponderada de T2. Esta otra imagen es una imagen axial ponderada en T1 con contraste. Y observamos cómo hay una lesión, ¿no? Irregular, bilobulada, sólida, ¿no? De apariencia sólida, localizada a nivel del lóbulo occipital derecho. Y como con el estudio en T2 presenta un edema periférico, pero presenta una señal heterogénea. En el contexto adecuado, este paciente tiene una lesión sólida. Un paciente inmunosuprimido debe sospecharse de un criptococcus. No se excluye otras posibilidades como tuberculosis, pero en este caso fue catalogado como tal, en una lesión sólida. Más clásicamente, cuando ustedes vean un paciente VIH, incluso en tomografía, y el paciente es VIH, y ustedes saben que está inmunosuprimido y viene con un cuadro de hipertensión endocraniana, podían ver en tomografía incluso este incremento de la amplitud de los espacios de Virchow-Robin en los núcleos de la base. Entonces miren cómo esta es una imagen ponderada de T1, este es en T2, y cómo se observa la presencia de estos pseudoquistes gelatinosos, que es la, digamos, ocupación de esos espacios de Virchow-Robin por el criptococo. Entonces un paciente que hace hipertensión, líquido cefalorraquídeo, invadido por el criptococo, y hace clásicamente necesaria el drenaje con funciones evacuatorias múltiples, ¿no? Como un medio de rescate, una forma de tratarlo, por la presión que es muy elevada endocraneana. Entonces, un paciente con VIH, la presencia de este incremento de pases de bicho rojo nos debe hacer sospechar de criptococcus. Obviamente, la etiología de criptococcus neoformans. Otra patología bastante común en Perú es la presencia de neurociticercosis, ¿no? Entonces, aquí tenemos como agente a la tenia solium. La transmisión es fecal-oral. Obviamente no estamos hablando de la teniasis, sino de la interacción del cisticerco con el parénquima encefálico. Entonces, puede tener varias formas de presentación una vez que llega al encéfalo. Pueden ser formas intraparenquimales, y de estas intraparenquimales hay 4 formas, y extraparenquimales que pueden ser ya sea intraventricular, si consideramos fuera el parénquima, y la más clásica es la cisticercosis subaracnoidea, también conocida como racemosa. Entonces sabemos que es una infección y sus cubiertas por el estadio larvario de tenia, no por la teniasis, sino por el estadio larvario. Y en Perú, más o menos 30% de los pacientes que hacen o debutan con epilepsia, especialmente adultos, su etiología muy probablemente sea neurociticercosis en sus diversos estadios. Obviamente, en particular, el intraparenquimal. Entonces, mire, en Perú es una patología endémica, a diferencia de otros países desarrollados que están en Europa o en Norteamérica, en el que prácticamente no existe, ¿no? La transmisión utiliza un huésped intermediario, bueno, no siendo motivo de la charla, pero sí les hacemos saber que lo que interesa es que la larva llegue al encéfalo, y como observan en esta pequeña lámina, hay la presencia de quistes, y estos en la resonancia se van a ver en forma peculiar, como formaciones quísticas y un nódulo excéntrico pequeñito, ¿no? Y esto es la presencia del escólex de la larva, ¿no? Entonces, esto es la teniasis, que es otro tema, pero en cuanto al encéfalo, es una de las formas de presentación. Entonces, es la gran imitadora. Entonces, cuando ustedes vean esto en las imágenes, siempre deben pensar que no solamente es una forma de presentación, al igual que tuberculosis, ¿no? Al igual que las enfermedades bacterianas piógenas, y en este caso se abre mucho más el espectro de compromiso y de imagen. Si es parenquimal, tiene un buen pronóstico en general si se encuentra con pocas lesiones, y puede presentar como clínica clásica las crisis epilépticas, ¿no?
Pues el tratamiento puede ir bien, dependiendo de, obviamente, del estadio en que se encuentre y el número de lesiones y las formas que se presenten al inicio. Y si es extraparenquimal en particular, si es subaracnoidea o racemosa, el pronóstico es malo, ¿no? Y generalmente el diagnóstico, digamos, se plantea para poder establecer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Poder drenar eso. Entonces, hay otros lugares en los que puede haber citicercosis, pero en este caso nos vamos a enfocar en el sistema nervioso. Entonces, uno tiene en la forma intraparenquimal, puede encontrar estadios vesicular cuando ingresa al encéfalo, y se puede observar cómo existen estas lesiones ovoideas quísticas con un nódulo excéntrico. Luego de eso, al haber ya respuesta del huésped, produce una inflamación y esa pared que era fina en un inicio va a hacerse gruesa. Y el contenido, que era, digamos, un líquido translúcido, va a pasar a ser de densidad heterogénea. Entonces, se ve como en esta imagen axial ponderada en FLAIR, hay un contenido que ya no es, digamos, translúcido, ¿no? De isoseñal con el líquido cefalorraquídeo, sino ya es de alta señal. Entonces se va a ver que hay una cápsula, la pared está engrosada y hay una respuesta del huésped y hay edema periférico. Entonces aquí ya no es un estadio vesicular, por más que sea un quiste, sino es un estadio coloidal, que se muestra en escolis con degeneración hialina. Luego de eso pasa a un estadio granulomatoso o granular, en la que ya el quiste degenera mucho más y va a hacerse más pequeño. Incluso algunos presentan formación, digamos, un realce periférico anular con el contraste. Pero también hay otros que pueden pasar a ser básicamente nódulos, no presentar realce periférico, sino de manera global. Y un estadio calcificado en el que hay la transformación del parásito en nódulos, pero calcificados. Entonces, estos son los estadios intraparenquimales. Y los estadios, en este caso vemos un estadio intraparenquimal también, miren, estadio vesicular. Esta es una imagen a la derecha de su pantalla axial ponderada en T1, como hay lesiones quísticas con un nódulo excéntrico, es lo clásico. Pero las formas intraventriculares son atípicas. Miren como dentro del cuerpo del ventrículo lateral izquierdo presenta una lesión quística, ¿no? El contenido no es de la misma señal de líquido cefalorraquídeo. No se observan escoles, pero sí hay una lesión quística en el encéfalo y con el contexto adecuado sería una neurociticercosis intraventricular. Y en este otro caso, evidenciamos cómo hay múltiples formaciones quísticas confluentes, con formación de trabeculaciones incluso, pero está ocupando el espacio que es extraparenquimal, en este caso subaracnoideo, de manera asimétrica y irregular, y esto corresponde a una forma subaracnoidea o racemosa. Miren como en este otro caso se observa cómo además esos quistes que habíamos visto inicialmente sin realce, con el contraste, bueno, esto no es con contraste, pero no presentaba mayor inflamación. Y en este caso, cómo presenta en imágenes ponderadas en T2 un edema periférico, ¿no? Y si aplicamos contraste, se ve que existe un realce. Entonces este ya no es un estadio vesicular, sino es un estadio vesicular coloidal, ¿no? Y finalmente los nódulos calcificados que seguramente ustedes ya han visto, ¿no? En el que se presenta un estadio intraparenquimal, pero en su forma nodular calcificado. Otra patología es la toxoplasmosis, ¿no? Como es toxoplasma quien va a ocasionar esta infección. La transmisión es fecal-oral. Ustedes saben que parte de la transmisión es con felinos, ¿no? Quizás Francia es uno de los países que tiene mayor cantidad de toxoplasmosis. Y en Perú, bueno, básicamente se establece que es bastante común la presencia de esta infección, ¿no? Entonces, al final, esta es la forma de transmisión más usual, fecal-oral, ¿no? El paciente va a hacer formas de encefalitis, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos. Entonces se va a ver abscesos y, digamos, algo que comparte con criptococosis es que va a tener tendencia a localizarse en los núcleos de la base. Pero la forma en la que se presenta es como una diana excéntrica, o sea, tiene varias capas, podríamos decirlo así, en la imagen, y tiene un nódulo excéntrico irregular. Miren, por ejemplo, esa misma lesión puede presentarse a nivel subcortical. Miren una imagen axial ponderada en T1, este es un FLAIR, en el que se evidencia una lesión irregular, ¿no? Con centro necrótico, y como en el FLAIR hay además edema,
y vemos cómo ya se insinúa la presencia de nódulos dentro de la lesión irregulares, y con el contraste se observa cómo existe una cápsula irregular y nódulos excéntricos, en particular en esta imagen coronal. Entonces, este es el signo de la diana excéntrica y es por toxoplasmosis. Esto, en núcleos de la base, es más clásico de toxoplasmosis cerebral. No es tan común, esto es más raro todavía, la equinococosis puede presentarse en dos formas. La que se presenta en nuestro país es la quística. Hay otras, como alveolar, que se presentan más en Asia, y lo que podemos encontrar es que el equinococcus granulosus también puede ocasionar lesiones quísticas, pero de apariencia variable, con rupturas en los quistes sin contenido que tiende a la sedimentación, ¿no? A diferencia de la forma alveolar que puede presentar además otras formas como sólidas, incluso a veces se confunden con neoplasias, ¿no? Pero en este caso, lo que podemos encontrar aquí en el medio es la primera, ¿no? Entonces, como en este caso observamos imágenes diversas, en este caso a la izquierda de su pantalla, una imagen axial ponderada en T1 con contraste, en el siguiente es una imagen en T2, y la misma, pero en un corte coronal en FLAIR, ¿no? Entonces observamos cómo existe una lesión quística con apariencia de membranas concéntricas, periféricas, y que además tiene un contenido que tenuemente se ve en la imagen ponderada en T2, que pareciera como una sedimentación, ¿no? Es la forma típica, clásica, y lo clásico también es que no presente prominente realce con el contraste. Entonces hay que sospechar aquí, dentro del diferencial, equinococosis. Hay formas de encefalitis mediana, como por ejemplo ocasionadas por acantoamoeba o la mutia, que en realidad son avenas de vida libre. La diseminación es hematógena, también puede ser por inhalación, especialmente cuando hablamos en este caso, encefalitis mediana, por la inhalación o por, como habíamos mencionado, por fuente del tracto respiratorio inferior. En estos dos casos. No confundamos con la encefalitis, pero meningoencefalitis mediana primaria, que es por Naegleria fowleri. En el primer caso, que es la granulomatosa, son casos poco frecuentes, solo traigo a colación para hacer diferencia con el anterior, en el que incluso se ha descrito en San Diego, ¿no? En animales recién en humanos en 1990, hace encefalitis subaguda. No son específicas las imágenes, la ocasión es necrosis y sangrado, en este caso en los núcleos, en la región basal del encéfalo, y vemos aquí cómo presenta parecido a una enfermedad bacteriana piógena, una meningitis piógena con realce meningio, y también con edema periférico. Entonces, no es algo, digamos, que nos permita hacer mucha diferencia con otro tipo de infecciones, agentes infecciosos. Muy bien. Vemos como hay necrosis en este espécimen de necropsia. También puede presentar otras formas, en el último Balamut especialmente, miren cómo puede presentar lesiones hasta pseudotumorales, ¿no? Con un realce irregular con el contraste. Entonces vemos con T1 esta misma imagen, pero con contraste, presenta realce parcheado con el contraste, y también compromiso similar, ¿no? A nivel del lóbulo frontal derecho. Entonces no son lesiones típicas, pero hay que sospecharlas en el contexto clínico adecuado. Pues, por ejemplo, que haber ido a una fuente de agua, que es otro tipo de meningoencefalitis, pero a nivel primaria, y que básicamente es lo que seguramente han visto en un caso en el que pacientes van a lugares donde hay agua tibia, ¿no? Lagos, ríos, ¿no? Y que han descrito esto típicamente en niños, se empezó a describir inicialmente, y los hallazgos realmente son inespecíficos. En particular, no se pueden plantear como diagnóstico inicial si no tiene el contexto epidemiológico adecuado, ¿no? Entonces, hacen tardíamente edema, hacen leptomeningio y puede hacer hasta infartos, pero es muy tardío porque es bastante mortal. Entonces, este es el agente, miren cómo está la ameba y está la reacción inflamatoria alrededor, con células que están tratando de evitar la progresión de la inflamación, pero al final muchos terminan en lesiones, infarto, hemorrágicas y también bastante proceso inflamatorio. Entonces, miren, en este caso, por ejemplo, como en imagen axial ponderante uno con contraste, en un realce parcheado, no solamente en una región, que es la región más inferior y posterior de lóbulos frontales, sino a nivel temporal y occipital, incluso adyacente al cerebelo. En esta misma imagen vemos cómo hay una progresión. Esta es una tomografía en sagital con contraste y vemos cómo hay una progresión al cerebelo. Y en este caso, un desenlace fatal.
no da tiempo a poder hacer la examinación. En este caso igual, las lesiones nodulares es una imagen axial ponderante 1 con contraste y vemos cómo hay lesiones irregulares en el lóbulo frontal derecho y a nivel parietal bilateral que pueden simular lesiones nodulares. Como se dan cuenta, no son típicas, pero sí la agresividad es lo que predomina en estos pacientes. Ya para terminar, solamente hablar de dos virus, por el tiempo, solamente herpes virus. De los más comunes, obviamente, es el tipo 1, sabemos que hay múltiples, ¿no? También puede ocasionar el tipo 2, pero no es tan común, es más común que sea el tipo 1. Entonces, la transmisión es por contacto de secreciones corporales, con disrupción de piel, conjuntiva, ¿no? Mucosa. Y eso, poco frecuente es que sea por vía hematógena y trasplantes, pero podría darse. Lo que se ve clásicamente es un cuadro de encefalitis, ¿no? Alteración de sensorio, fiebre, cefalea, y el compromiso clásico en este caso es lóbulo temporal. ¿Y por qué les presento este caso? Porque paciente en particular que cambia su conducta, hay que pensar que sea una meningitis en el contexto clínico, o peor aún, una encefalitis viral, ¿no? El cambio de conducta, crisis epilépticas y fiebre es una triada que hay que considerar para encefalitis por herpes simple. No se puede perder tiempo, ¿no? Tiempo es cerebro. Y vemos en estas imágenes cómo esta es una imagen al lado derecho de su pantalla, una imagen axial ponderada en FLAIR, y en el lado izquierdo es en difusión. Entonces miren cómo puede pasar desapercibida esta imagen y pensar que es normal, pero en realidad se ve cómo hay un incremento de la señal a nivel de la ínsula, ¿no? Y en la difusión es discreto ese incremento de señal, ¿no? Entonces, recordemos que en los primeros 3 días la tomografía, si es que se plantea como examen inicial, va a ser normal. Y la resonancia sí nos puede mostrar esta progresión, cómo hay un mayor incremento de señal y encontramos además una progresión no solamente a la ínsula, sino al lóbulo temporal, ¿no? Entonces, ya en el FLAIR se ve mucho mejor ese incremento de señal que ha progresado a la región ipsilateral en el lóbulo temporal. Finalmente, como VIH, entonces sabemos que, como habíamos hablado, puede predisponer a otras infecciones, en particular toxoplasmosis, pero ya de por sí también puede ocasionar un cuadro clínico caracterizado por una demencia, ¿no? Entonces se le llamaba incluso antes complejo demencia-sida, se le denomina demencia asociada a HIV, y clínicamente el paciente presenta un deterioro psicomotriz. Un paciente joven que viene con un cuadro de demencia y es inmunosuprimido, hay que plantear esta posibilidad, que sea el mismo VIH en ocasión de la encefalitis, ¿no? Entonces, y en estos pacientes jóvenes, si uno encuentra en imagen atrofia y lesiones en sustancia blanca, como estas, uno debe plantear una encefalitis por HIV. Entonces, miren cómo en este paciente es joven, cómo hay un incremento de los surcos corticales a nivel de los lóbulos frontales en particular, y cómo existe un incremento de señal periventricular asimétrico con un incremento del volumen de los ventrículos. Entonces, este paciente parece un paciente anciano, ¿no? Igualmente acá vemos cómo lo que predomina no es tanto la disminución del volumen como el caso anterior, sino el incremento de señal periventricular asimétrica. Entonces, esta es una infección VIH. Bueno, esos son los más comunes, de manera un poco sucinta y resumida, para que puedan tener digamos, un contexto general de qué puede uno encontrarse en las infecciones del sistema nervioso central. Si tuvieran alguna duda, pregunta. Me parece que no hay dudas en el chat, doctor. Bien, Creo, entonces les agradezco por su atención. Buenas noches. muchísimas gracias por su ponencia, doctor. Le estaremos enviando el certificado al correo y, bueno, nuevamente agradecerle. Buenas noches. Sí.